Bueno, a ver cómo va esto con este día hermoso. Para hacer un asadito. Che, no va esto, ¿eh? ¿Y cómo es esto? Le puse papel, se está prendiendo fuego el papel, pero la madera ni la tocó. El carbón está ahí, muriéndose de risa. ¿Qué va, muchachos? ¿Dónde están? Cuando se lo necesita. Bueno, cada uno en su casa por la cuarentena. Bueno. No, esto no va, ¿eh? A ver, qué sé yo. No, ni loco. Che, qué boludo, no se venía a hacer un fuego, ¿eh? Que el combustible generalmente, chicos, es orgánico y, como les decía, si hay combustible pero no hay comburente, no se va a producir la reacción en cadena necesaria para que se mantenga el fuego. Chicos, a ver, por favor, ya estamos grandes, sin ser. Presten atención. Parte que nunca mencionamos, el prendido del fuego, lo básico. Ah, el buen Laucha, a ver, ¿qué me dice? Entonces hoy le vamos a mostrar cómo hacerlo y cómo mantenerlo. Para eso tenemos carbón, para mostrar una forma de hacerlo, con papel de diario y leña. Ah, lo hizo Bollos, el papel de diario. Pero bueno, empecemos con el carbón. Y las ramitas. Bueno, ahora sí, como decía el video, en forma de pirámide, dejando un huequito en el medio. Bien. Muy bien. Bueno, por lo menos. Bien, por lo menos lo pude hacer. Hola, ¿cómo estás? Sí, lo hice hoy. La verdad que salió buenísimo. Sí, lo pude prender. Tuve que ver un video igual, pero bueno, quedó bien. Sí, después te muestro, porque esa técnica tuya del alcohol, viste, es un peligro, ¿no? ¿Viste lo que le pasó a Estebanés? No, déjate de joder. Sí, es una pavada. Hola a todos, bienvenidos a Construyendo un Partido. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que denomino educrisis. En el ejemplo, lo que vimos fue que yo me encontré en una situación que no tenía cierta habilidad y quería resolverla. Cuando vuelvo a mis recuerdos, sí, o sea, en algún momento en la escuela me quisieron enseñar ese contenido, ¿sí? Ese conocimiento, pero ¿cuál era la diferencia? En ese momento no había un interés mío particular por aprenderlo. La verdad que no. Quizás había un interés por una cuestión de aprobar el examen, entonces lo estudiaría así nomás, pero es ese conocimiento que entra, no se pone en práctica y se va al poco tiempo, ¿sí? Básicamente es un conocimiento mínimo, que claramente después no me sirvió para nada cuando me enfrenté a la situación real. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, lo que sucede normalmente ahora en muchísimas situaciones. YouTube está ayudando mucho más, YouTube y la tecnología en general, está ayudando mucho más a resolver problemas en la vida cotidiana que la educación tradicional. ¿Y esto por qué? Porque, primero, porque estamos hablando de pura práctica. Generalmente son cuestiones prácticas las que resolvemos viendo tutoriales de lo que sea, ¿sí? Segundo, porque se aprende a través de modelado, ¿sí? Un aprendizaje vicario. Se observan las conductas, ¿sí? Y se observa el comportamiento. Digo, ni siquiera aparece la teoría, pero en realidad es lo que termina siendo más efectivo, porque yo puedo saber la teoría, pero si no lo sé aplicar, no lo sé hacer, difícilmente lo pueda lograr o superar el obstáculo. Y por último, y lo más importante, es lo que se podría denominar interés.
no hay un interés genuino. En ese momento, yo con 16 años, ¿qué interés iba a tener en saber algo en relación al fuego? Imaginemos, ¿no?, que yo vivía en un monoambiente, sin parrilla, nunca se me ocurrió hacer un asado en esa época, no tenía interés en aprenderlo, ¿sí? Entonces es muy difícil poder uno aprender una habilidad que ni siquiera tiene interés. No tiene interés, no la necesita. Diferente es la situación en la que sucede después. Me encuentro en una situación que la necesito, ¿sí? Bueno, esta es la gran diferencia y uno de los grandes problemas que tuvo tradicionalmente la educación. Y no soy yo quien habla sobre esto, sino que ya lo decía Skinner, que es lo que yo digo como Tesla, la grandeza de Tesla que fue como medio olvidado en su época. Bueno, Skinner está en la misma línea. No tengo dudas. Skinner se lo malinterpretó muchas veces. Hay una visión sesgada de la sociedad en Skinner, como que lo asocia al castigo. Y Skinner es muchísimo más que eso. Y nuestro partido se va a basar, de hecho, nuestro partido se basa en su conocimiento, ¿sí? Bien, les voy a leer lo que decía en Walden 2, que es una novela utópica, le llaman, pero que en realidad nos da un montón de pistas de cómo puede ser una sociedad ideal científicamente construida. Bien, cuando habla sobre la educación, ¿sí? Está el científico que lleva adelante la comunidad y alguien que es de afuera de la comunidad que siempre cuestiona todo lo que sucede, el funcionamiento de la comunidad. Entonces, esta persona pregunta, el científico le dice, ¿por qué no aprender cuando lo necesitamos? Esta es la razón por la que aprendemos nuestro propio idioma. Por supuesto, usted está pensando en un proceso educativo que la mayoría de las veces termina a mediados de junio en Estados Unidos o en diciembre en nuestro país en la universidad. En Walden 2, que así se llama la comunidad y el libro, la educación persiste siempre. Es parte de nuestra cultura. Podemos adquirir una técnica nueva siempre que la precisemos. Bien, dice... De la otra parte le dice después, pero no puedo aceptar el sistema que usted ha descrito, sencillamente porque no veo cuál es la causa que hace que los motores sigan funcionando. ¿Por qué razón aprenden sus niños siquiera algo? Nosotros tenemos normalmente una serie de motivaciones para hacerles aprender, pero ¿cuáles son las suyas? Y ahí el científico exclama, ¡motivaciones!, exclamó Fraser. Ha dado en el clavo. Una institución educativa emplea la mayor parte del tiempo no proporcionando información ni impartiendo técnicas de aprendizaje, sino tratando de lograr que sus alumnos aprendan. Para ello se ven obligados a crear falsas necesidades. ¿Se ha molestado usted alguna vez en analizarlas? ¿Cuáles son esas motivaciones, señor Castle? Debo admitir que no son muy atractivas, dijo Castle. Supongo que consisten en el miedo a la propia familia, en el caso de notas bajas o expulsión, la recompensa en buenas notas y honores, el valor snob del birrete y la toga, o el valor económico de un diploma. Muy bien, señor Castle, dijo Fraser. Es usted un hombre sincero. Y ahora, para contestar a su pregunta, nuestras motivaciones consisten simplemente en la ausencia de las que usted ha nombrado. Hemos tenido que describir las motivaciones que valían la pena y que eran verdaderamente productivas, las motivaciones que inspiran trabajo creador en la ciencia y en el arte al margen de las academias. Nadie se pregunta cómo motivar a un bebé. Un bebé, naturalmente, explora todo lo que está a su alcance, a no ser que ya se le pongan impedimentos para ello. Y esta tendencia, al crecer, no desaparece, se la extirpan. En síntesis, muchas de las cosas que nos enseñan son habilidades que no necesitamos, ¿sí? Que no necesitamos y por ende tampoco lo podemos poner en práctica. Eso por un lado. Por otro lado, los métodos, ¿sí? Es
bajísima la práctica, cuando en realidad la práctica, como decimos en YouTube, es aprendizaje por visualización de modelos. No están haciendo gráficos para entender, no, te lo muestran, tan sencillo como eso, te lo muestran cómo se hace aprendizaje vicario, ¿sí? Por observación de modelos lo hacemos. Entonces, siempre va a ser mejor esa manera y después la teoría que acompaña a eso, a lo que sucede en la educación tradicional, donde hay toda una teoría, ¿sí? Y después de la teoría, cuando ya nos olvidamos todo eso, recién ahí lo ponemos en práctica y ya es como arrancar medio de cero, ¿sí? La educación tiene que ser totalmente distinta a mi forma de ver. En este sentido de habilidades que no nos sirven, quisiera hacer una aclaración. Desde la terapia DBT, ¿sí? Se está trabajando cada vez más en programas adaptados para escuelas. DBT son habilidades psicológicas que comprenden regulación emocional, entrenamiento atencional o mindfulness, herramientas de efectividad interpersonal y tolerancia al malestar. Estas habilidades desde ya que lograrían que la sociedad mejore muchísimo, ¿sí? Porque son preventivas. A ver, ¿quién necesitó alguna vez sacar una raíz de algo? No sé, creo que la mayoría no. Ahora, si hablamos de violencia, es algo que está generalizado. En vez de focalizar en, por ejemplo, el programa de enseñanzas de estas habilidades psicológicas, no, seguimos con la educación tradicional. Por eso voy a hablar con Víctor Hugo Fabris, uno de los psicólogos referentes en esta temática. Voy a tener una entrevista en vivo que después voy a estar anunciando para que nos explique un poco cómo es esto de DBT en contextos escolares. Cómo es que se da, cuáles son los resultados. Va a ser muy interesante. Bueno, y volviendo, ya vemos grandes problemáticas de la educación tradicional. Entonces tenemos muy poca práctica, no se toman en cuenta las necesidades reales en el aprendizaje. Tenemos el quilombo a nivel emocional, comportamental, podríamos decir psicológico de la población, ¿sí? Que eso genera a mucha agresividad, violencia en las escuelas, cuadros de bullying y cuadros de burnout de los profesores. Bueno, tenemos todo eso. Y a todo eso le sumo lo que tiene que ver de cara al futuro. Yo creo que en el futuro la inteligencia artificial va a ser algo muy, muy importante y que va a cambiar las leyes de todo lo que tiene que ver con lo laboral. Porque nos van a reemplazar en un montón de cosas, oficios, pero ya empieza a haber cambios, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con construcción. Ya les digo que se está viniendo todo lo que es las impresoras 3D a gran escala. Bueno, a largo plazo un montón de oficios y profesiones, yo creo que la inteligencia artificial los va a suplantar, nos va a suplantar. Entonces la pregunta va a ser, ¿vamos a seguir con estos planes de estudio, con esta educación? ¿O es momento de hacer un vuelco total y cambiar rotundamente la educación y pensar quizás sí en acompañar estos cambios? Porque ya pasó en la antigüedad, en la revolución industrial, que la lucha contra las máquinas es infructuoso. O sea, el progreso no se puede detener. Así que bueno, es una duda que dejo. Vamos a esperar con los brazos cruzados a quedarnos todos sin trabajo, a que tantos años de profesión se vayan por la borda, o nos vamos a adaptar y ya la adaptación empieza a ser desde ahora pensando en un futuro. Bueno, es una pregunta que dejo. Si les gustó, suscríbanse al canal, denle like y hagan algún comentario y toquen la campanita cuando se suscriban, así les llegan las notificaciones. Bueno, desde ya muchas gracias y los veo en el próximo video de Construyendo un Partido. El futuro de la política a un clic de distancia. Chao.